gusto, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Alejandra Noemí Cantón Sur y estoy con la neuropsicóloga Josephine Romero Reyes. Ambas somos miembros del Colegio de Psicólogos del Estado de Campeche y Región Maya. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema de interés que es niños siendo niños, el cerebro infantil en desarrollo. Y nuestra invitada Josephine es la que nos va a hablar de este tema. Bienvenida, psicóloga. Gracias Alejandro, un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, para poder empezar con este tema me gustaría preguntarte, ¿cómo es que para ti surge este tema de interés para hablar sobre específicamente el cerebro humano? El cerebro humano. Bueno, justamente gracias a que la psicología tiene estas vertientes ya apoyadas bastante en las neurociencias, ¿no? Pues es esta unión donde nosotros como especialistas podemos comprender de una forma más integral el comportamiento humano, pero también a través de todo el seguimiento del neurodesarrollo, y no solo en etapas iniciales o muy tempranas, sino incluso cómo se comporta el sistema nervioso respecto al comportamiento del ser humano en etapas de juventud y edad adulta mayor. Entonces creo que actualmente estamos en un cruce, ¿no? Donde los paradigmas desde la psicología pues se están renovando, y estos estudios derivados hacia las neurociencias pues nos dan esta apertura de comprensión y también de aumentar la evidencia científica para nuestro quehacer profesional. Claro, y entiendo que específicamente hoy que vas a hablar del cerebro infantil, ¿nos podrías explicar si el cerebro de los niños y niñas es distinto a las de las diferentes etapas, como me comentas? Sí, completamente. El cerebro de un recién nacido incluso es muy diferente al cerebrito de un bebé de 3 meses, de 6 meses, de 12, de 18, de 24 meses y en adelante, ¿no? Hay muchas diferencias respecto a la citoarquitectura de, pues, en general, toda la estructura del cerebro. La citoarquitectura es esta relación que hacen todas las neuronas de nuestro cerebro para conectarse y comunicarse entre ellas y expresar funcionamientos muy específicos, ya sea en lenguaje y en comunicación, en cognición o en pensamiento, y también en lo que vemos de adaptabilidad, desde un niño recién nacido hasta un adulto, por ejemplo. Entonces todas esas estructuras arquitectónicas pues obviamente son muy primitivas en un recién nacido, ¿no? Por eso cuando nosotros observamos un recién nacido, ya sea que tenga algún antecedente de factores de riesgo o no, a nivel biológico, aún así sus respuestas van a ser muy primitivas o a nivel de reflejos, ¿ok? Entonces esto significa que el cerebro se está empezando a adaptar y está iniciando a hacer estas interrelaciones neuronales para después fortalecerse en muchas conductas que le van a permitir al niño caminar, desplazarse, comer, hablar, ¿no? E incluso hacer como conductas muy estructuradas como la socialización. Entonces, definitivamente el cerebro de un bebito recién nacido pues va a tener una capacidad, si es que es un niño sano, para adaptarse con mayor naturalidad, ¿no? Pero estamos hablando de una adaptabilidad a nivel de respuestas reflejas que le permitan subsistir, ¿no? Por ejemplo, en la alimentación, la succión es un reflejo primitivo, ¿no? Justamente que estamos en la semana de la lactancia materna, pues hacer ese hincapié en que los niños, sobre todo si tienen organizados los reflejos primitivos desde recién naciditos, pues van a tener mayor adaptabilidad, no solo en conductas o rituales de alimentación, sino también en regulación de llanto, regulación de temperatura. Pero conforme el niño va creciendo, pues obviamente se le exigen otro tipo de conductas más complejas. Y eso no solo tiene referencia a el contexto sociocultural en donde el niño crece, sino también a las pautas de desarrollo neurológico que en sí tenemos marcadas ontológicamente. O sea, desde hace millones de años venimos perfeccionando esta madurez a nivel de especie. ¿Qué significa esto? Que si había cierto número de ramificaciones neuronales en un bebito que apenas balbucea,
un bebé, por ejemplo, de 9 meses, que ya empieza con monosílabos muy claros, mamá, tata, eche, ¿no? Y te dice de muchas formas que quiere leche, que quiere pan, obviamente significa que su cerebro es un poco más maduro, ¿no? En función de que neuronas están madurando, se están haciendo grandes, fuertes y con mayor capacidad de hacer sinapsis o estas comunicaciones interneuronales. ¿Qué tenemos, por ejemplo, cuando un niño empieza a hablar o empieza a caminar o a socializar? Pues esas conexiones sinápticas se van haciendo todavía más y más. Y eso también permite que el cerebro pues vaya adquiriendo más volumen, más masa y que se permita que el niño se exprese con mayor adaptabilidad. Y entiendo que eso que se espera en cada etapa de los niños y niñas depende muchísimo de la crianza, del ambiente, de su propio crecimiento, como tú dijiste, ¿no? De la estimulación de los reflejos, ¿no? de la lactancia. Es decir, lo que se espera en cada uno de los niños va a ser muy distinto en cada uno, no se puede generalizar, ¿no? Así es. Sí hay pautas donde nosotros podemos esperar y decir, esto es lo esperado o lo normalizado, porque recordemos que dentro de la psicología pues tenemos prácticas psicométricas, afortunadamente, y la conducta, la de un bebé o la de un adulto, se puede medir. Entonces, actualmente contamos con metodologías que nos permiten identificar en qué rango esta conducta de un niño, por ejemplo, hablar alrededor de los 2 años de vida. Hablar, me refiero a usar 2 palabras en una misma frase para pedir las cosas, señalar, mover las cosas o a las personas para pedir algo, ¿no? Eso ya es un lenguaje estructurado esperado para un niño de 2 años. Y obviamente lo vamos a comparar con su población de otros niños de 2 años. Pero sí hay parámetros que nos indican que va a haber ciertas conductas que después de ciertos meses, ya sea adelantados o retrasados, se puede identificar como que sí hay un desfase en el desarrollo, ¿no? Entonces, los desfases en el desarrollo, los retrasos en el desarrollo, como se conocen actualmente, también se pueden identificar, y no significa que el niño no es que no tenga suficiente estimulación, sino que tal vez el ritmo de desarrollo va desorganizado. Y esta concepción de cómo vemos el desarrollo del niño también nos lleva a centrarnos en que el desarrollo no es completamente lineal. Muchas veces los papás con las intrigas o dudas que llegan pero es que mi niño ya camina, entonces como ya camina a los 2 años, al añito que es lo esperado, pues está bien, no pasa nada. Pero en socialización, en adaptación de rutinas, en lenguaje, no despega, ¿no? Y es como que observamos y su retraso es de no 3 meses, es de 6 meses, 8 o hasta 1 año. Lo interesante del neurodesarrollo es que no solo se ven los desfases en ciertas áreas, sino que como es íntegro, es integral, claro. No es lineal, sí, puede jalar al resto de las áreas. Entonces, habilidades que se piensan van adelantadas, si no se organizan, también se pueden desfasar si es que hay ciertos desfases en algunas áreas del desarrollo. Y ahorita que lo comentas, yo recuerdo que en una plática que tú diste decías que estos desfases los papás no lo pueden identificar con facilidad debido a que no saben qué es lo que se espera en cada edad, ¿no? Por ejemplo, como tú dices, que camine, que lea, que exprese monosílabas, porque no hay esa cultura, ¿no? Entonces, yo te quisiera preguntar, Josephine, ¿hay alguna recomendación para los papás que puedas darles acerca de lo que se espera en los niños y niñas? Sí, lo ideal es que los papás que vayan a decidir tener un hijo se preparen desde antes. Tal vez es una situación compleja, ¿no? Tener un hijo, pero eso no nos exime de incluso formarnos, prepararnos a nivel cognitivo y en lo más que se pueda a nivel emocional para estar abiertos, ¿no? A todo lo que el desarrollo de este nuevo bebé nos traiga. Entonces, para empezar, si somos una pareja, ¿no?
una pareja que va a tener un hijo, pues me empiezo a empapar, ¿no? De lo que me espera. Si yo sé que no me voy a poder aprender todo porque eso es imposible, me uno, ¿no? A grupos de papás, me uno a expertos, me uno a profesionales que me vayan guiando, y mucha comunicación una vez que el bebé nazca con los médicos, el pediatra, que es el primero que identifica cualquier situación, y pues estamos también los especialistas que abordamos el neurodesarrollo y que de esta forma podemos tener a los papás empoderados y muy informados respecto a lo que se espera o no. Las cartillas de desarrollo actuales a nivel nacional son una guía muy sintetizada, pero muy práctica, para que todos los papás sepan más o menos los rangos o las conductas esperadas en los que pueden presentar sus hijos. Claro, y hablando precisamente de eso de los papás, me viene a mí esta curiosidad también sobre las quejas que a veces en la escuela o de los mismos papás o de la familia, de los cuidadores, se da aquí en tu consultorio, ¿no? Quejas de por qué mi hijo hace esto, por qué mi hija se comporta así. ¿Nos podrías hablar un poco de eso? Sobre este precisamente tema que es el título Niños siendo niños. Porque, ¿nos podrías explicar, por favor? Sí, fíjate que actualmente está esta situación de exigirle o sobreexigirle a los niños después de un periodo de pandemia, cuando incluso los papás venimos desorganizados, ¿no? Los papás post pandemia venimos desorganizados. Si a eso le agregamos una privación social a los niños más pequeños sobre todo, pues tenemos muchas dificultades a nivel lingüístico y a nivel comunicativo y en consecuencia a nivel social. Entonces los papás vienen frustrados, vienen muy preocupados de por qué sus hijos pues se esperan ciertas conductas y simplemente no avanzan o no responden. Entonces muchas veces esa sobreexigencia se quiere compensar con sobreestimulación, ¿no? Entonces quieren que los niños estén en 1000 cursos, quieren que los niños estén con 1000 juguetes, con 1000 pantallas, y eso lo único que hace es sobreestimular al niño a nivel sensorial, a nivel cognitivo, y también no le permite al niño organizar. Entonces una de las primeras cosas que yo digo es: si tu niño tiene alguna conducta que tú no quieres que repita o que estás preocupado por esa conducta, observa qué es lo que alrededor es como lo mantiene. Sí, lo mantiene, o es como el común denominador, ¿no? Y sorpresa, nos acostumbramos a que las pantallas fueron nuestra salvación en pandemia, y actualmente los niños sí están muy expuestos, bastante expuestos a pantallas. Entonces retirar primero las pantallas. O sea, quien me escuche no me dejará mentir, lo primero que les digo es: porque un bebé tiene el teléfono, ¿no? Porque un niño tiene una tablet, vamos a retirarla, retirémosla, y retirémosla juntos, porque es una situación de contención posterior muy fuerte en algunas situaciones, donde el niño ya parece adicto al teléfono. Entonces hay que retirar, y los papás conteniendo al niño y los profesionistas y medio familiar conteniendo a los papás que están conteniendo al niño. Entonces sí debe ser así, porque sin redes de apoyo pues simplemente no avanzamos. Entonces estas situaciones sí son como de mucha frustración, pero sí tener como esta visión de dónde venimos. O sea, venimos de una privación social fuerte, y a nivel cultural, a nivel económico también, ha tenido varias repercusiones en los núcleos familiares. Entonces, en ese sentido también se organizan los papás. O sea, véanse de dónde partimos, y también si ya identificaron algún desfase en algún área de desarrollo, pues no dejar, ¿no? O sea, seguir atendiendo, porque este tipo de situaciones, entre más temprano se atiendan, mucho más facilidad a nivel, ya hablando del sistema nervioso, puede promover neuroplasticidad y también neurogénesis, o sea, generación de neuronas, y también permitir que el niño se adapte, ¿no? Se adapte en un ambiente que no necesita estar sobreestimulado, sino más bien organizado. Claro, y entiendo que, por ejemplo, eso de que los niños estén expuestos mucho tiempo en las pantallas, pues puede ser algo que en psicología llamamos como neuromitos, ¿no? Bueno, mi hijo pues no pasa nada si está expuesto a pantallas, ¿no? Entonces yo creo que igual puede ser la información que a veces no está sustentada o en redes sociales no está pues mal informada.
Entonces, yo quería preguntarte, ¿qué es lo más recurrente que viene aquí a tu consultorio para tratar? Lo más recurrente, pues son alguna sospecha de trastorno del neurodesarrollo, ya sea a nivel de aprendizaje, a nivel de retraso global del desarrollo, trastorno del espectro del autismo, trastorno de déficit de atención con hiperactividad, ¿no? Entonces todas estas categorías forman parte de los trastornos del neurodesarrollo y eso es lo que generalmente atendemos más. También situaciones asociadas a la conducta, ¿no? Una disregulación conductual que pues se percibe mucho a nivel social, sobre todo si el niño ya está en nivel educativo, ¿no? Entonces hay situaciones escolares donde pues el ambiente escolar pues no tiene, ¿no? Como muchas veces los apoyos suficientes y por eso se derivan. Entonces en general eso es como lo más inmediato y también muchas situaciones alrededor de bebés que han tenido algún factor de riesgo prenatal, perinatal o postnatal y que obviamente se pueden detectar desde muy temprana edad, pues algún desfase que se pueda atender. Y ya para ir aterrizando todos estos puntos, yo entiendo y me quedo también con este último punto de lo importante que es pues evitar confundir o evitar como patologizar la conducta de un niño que está siendo un niño, más bien entender el contexto en el que estamos creciendo los papás, las mamás, los niños, para evitar etiquetar incluso, ¿no? Sí, claro. Eso suele generar también mucha ansiedad y estrés en los papás. Exacto. Y es muy comprensible porque también hay mucha desinformación, ¿no? Culturalmente no estamos preparados para abordar este tipo de conductas que pueden emerger por una situación o condición del neurodesarrollo. Entonces suele haber muchas etiquetas, suele haber mucha segregación y eso es algo no solo cruel, ¿no? Sino que también habla de nuestra empatía como sociedad. Entonces muchas veces lo que hay que hacer, ¿no? Es lejos de que tenemos un diagnóstico que es una guía, que es un parámetro de acción profesional, tenemos que enfocarnos mucho en lo que el niño hace y hace bien. Recientemente tuve a unos papás que les pregunté, después de escuchar toda la situación de frustración por la conducta, ¿no? Y al final yo siempre les pregunto, y pues ellos no fueron la excepción, ¿y el niño qué sí hace? ¿El niño qué sí logra? ¿Qué es capaz de hacer? ¿Qué le encanta hacer? O sea, obviamente se quedaron callados un minuto, ¿no? Y después pudieron abordar. Pero cuando tienes la presión social de que los niños, no sé en qué momento aprendimos que los niños tienen que estar quietos, eso jamás pasa, e incluso para detectar una hiperactividad dentro de un déficit atencional, de verdad el niño tiene que estar hiperactivo. O sea, ni siquiera puede mantenerse muchas veces en un solo sitio sin estar con movimientos, manerismos, ¿no? Movimientos autoestimulatorios, porque eso también ocurre en el TDAH. Entonces, de verdad, clínicamente se ve muy clara la hiperactividad. Cuando un niño en edad preescolar, en edad escolar, y además si ya pasó a secundaria, pero es un deportista, claro que va a estar en actividad y en movimiento continuo. Si nos vamos a las diferencias cerebrales, pues también, o sea, a nivel de raciocinio, de control, de conducta, pues eso madura, que esto es esta zona prefrontal, de la corteza prefrontal, madura hacia la década de los 20, 25 años, terminamos de madurar estas zonas que están muy relacionadas con el control de impulsos, con el juicio, con el pensamiento. Es lo último que evoluciona. Cuando tenemos unas zonas más a nivel medial del cerebro o a nivel del mesencéfalo que están totalmente relacionadas con la emoción, ¿no? Un niño es completamente emocional, o sea, muchas veces lo primero que hacen al entrar aquí es brincar en las pelotas y ahí yo identifico, este niño viene contento, viene agitado, viene estresado, viene feliz, viene enojado, ¿no? Entonces, tratar a los niños también desde la emoción, eso también les va a permitir a los papás
pues contenerlos. Claro, no aceptarlos. Aceptarlos, claro. No sé en qué momento pensamos que los niños tienen que estar como estatuas. Esos no son niños, ¿no? O sea, su cerebrito va a 1000 por hora y obviamente debe haber estas conductas motoras también muy palpables. Pero obviamente también están en esta edad donde pueden identificar límites, pueden identificar reglas, pueden incluso discernir qué es lo que les puede hacer daño, qué tiene consecuencias negativas, ¿no? Entonces también marcar bastante que los papás están en toda la autoridad de modelar, ¿no? Eso sin dejar obviamente de lado el modelaje, la instrucción y un estilo de crianza pues lo más democrático que se pueda. Muy bien, ok. Oye, Josephine, y ya para ir cerrando e ir aterrizando las ideas, ¿qué sugerencias les podrías dar a las personas que están viendo este video? Pues la primera sugerencia es que no duden en asistir a un profesional, si es especializado mejor, para cualquier duda de neurodesarrollo que tengan acerca de su bebé, su niño o su adolescente, porque son etapas de desarrollo críticas, ¿no? Que tienen periodos críticos y periodos vulnerables, donde muchas veces se piensa que si no le hicimos nada antes de los 2 años, ya no hay remedio, y no es verdad. O sea, un adolescente tiene mucha apertura al desarrollo y al aprendizaje, tanto como un bebé recién nacido. Entonces, no perder estas ventanas de desarrollo en ningún momento, sobre todo si identificamos señales de alerta o incluso de alarma. Y también, pues no sé si para cuando salga el video siga la semana de lactancia materna, pero de verdad, mamás que estén lactando o que estén en periodo donde sus hijos están aún pequeños y tienen la oportunidad de lactar, no pierdan la oportunidad de lactar. La lactancia materna, bajo investigación científica rigurosa, se ha obviamente demostrado que es el mejor alimento para cualquier niño menor a 6 meses e incluso también como alimento complementario hasta los 2 años, ¿no? Entonces, mucha promoción, acérquense a profesionistas, a especialistas, y vamos entre todos a romper como esos mitos y también ese miedo a acercarme y a resolver dudas. Y sobre todo entender, así como el título del inicio de esta cápsula, entender que los niños a veces son niños. Sí, claro. Muy bien, Josephine. Me queda muy claro y de verdad te agradezco toda esta información que nos acabas de dar, y espero que ahí en casa también esta información la puedan llevar a cabo. Hasta luego. Un gusto, chao.